Bueno, continuando con la explicación de la renta de personas naturales. Ustedes recuerden, cuando uno entra al formulario 210 en la DIAN, uno lo primero que le pregunta es: ¿usted es residente fiscal en Colombia? Entonces recuerden, por allá en el primer video les conté quiénes son residentes fiscales para que sepan si ponen sí o no. Lo común es que se empiece con un sí, ¿cierto? Pero pues obviamente tienen que resolver esa pregunta basado en lo que ya hablamos al respecto. Van a encontrar también una cuestión que es la actividad económica. Entonces, la actividad económica es muy importante que ustedes primero la analicen cómo la tienen en el RUT. Y dos, la principal, o sea, la que deben de colocar ahí donde dice el renglón 24, es la que más valor tenga, ¿Por qué? Porque digamos que de ahí es donde surgen varios cálculos que creo que ya hacen internamente. ¿Ok? Muy importante también que hay una serie de preguntas que indica el formato como tal, y habla sobre si retiró las cesantías al 31 de diciembre. Si usted tenía acumuladas cesantías hasta 2016, recuerde que hasta esa época las cesantías eran exentas totalmente, sin importar el valor. Ya hay unos valores que no están exentos. Ya hay unas preguntas que es básicamente lo que tiene que ver con las rentas exentas. Y ahí es muy puntual las preguntas. Seguros por muerte de un miembro de las fuerzas militares o las fuerzas armadas, gastos de representación como rector o profesor de universidades públicas. Ahí entrando un poquito, los gastos de representación de profesores de universidades públicas, está totalmente exento ese valor de renta. Ingreso por prima y de costo del diplomado consular, todo eso básicamente son rentas prácticamente exentas, que igual si usted pone sí, porque alguna de ellas la tiene, vas a encontrar que en los renglones, en los cálculos, van a encontrar que estos valores ya vienen como calculados como tal. Es como básicamente tener en cuenta que en la mayoría de los casos todas las preguntas se responden con un no, a excepción hecha de las cesantías acumuladas 31 de diciembre, que tienes que tener en cuenta que si las estás dejando acumular y las solicitaste, ver claramente si son de 2016 para atrás el valor, de 2016 para adelante el valor, porque cada una tiene un valor que es exento. Y lo otro es lo de unas labores en específico, fuerzas militares, de universidades públicas y servicios consulares. Recuerden que las rentas o sea, los ingresos que poseen las personas naturales, tiene varias divisiones, y una de ellas, recordemos, es la renta laboral. La renta laboral es toda aquella que se tenga o que se perciba por una relación laboral con una entidad, cualquiera sea, ¿cierto? ¿Cómo la identifica? Bueno, varias cuestiones. Si vos laborás en una empresa como tal, pues si vos laborás en una empresa, pues hazla más fácil, pedir un certificado de ingresos y retenciones al lugar donde trabajan, que por ley hay una obligación de entregar ese certificado de ingresos y retenciones. Con esos valores
ya vas a obtener, pues ya con esa instrucción ya vas a saber el valor que te ocupa de las rentas de trabajo. ¿Qué son rentas de trabajo? Básicamente todo lo que vengas por salarios, prestaciones sociales, prestaciones extralegales, comisiones, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con salario. Pero el gobierno también, el estatuto tributario, en el artículo 103, en el 103 del estatuto dice: se consideran rentas exclusivas de trabajo, como veníamos contando, las obtenidas por personas naturales por concepto de salarios, comisiones, prestaciones, viáticos, gastos de representación. Pero aquí viene una muy importante modificación que viene desde hace un tiempo y en la cual indica que también son honorarios, emolumentos eclesiásticos, o sea, lo que ganan los padres, los curas, bueno, toda esta gente de los servicios religiosos. Las compensaciones del trabajo por el trabajo asociativo cooperativo. Recuerde que cuando ustedes trabajan para una CTA, o sea, para una cooperativa de trabajo asociado, ustedes no reciben salario, sino básicamente compensación, se llama compensación por el trabajo asociado, ¿listo? O sea, una compensación, no es un salario, una compensación. Y cualquier otra compensación, es decir, si usted hace como tal, una prestación de servicios, puede ser considerado y tomarlo por esta renta. Listo, por esta renta lo puedes tomar para que te quede claro esta parte. Bueno. Entonces, digamos, estos ingresos que ustedes ya tienen que ingresar básicamente en el renglón 32, inclusive cuando ustedes dan clic en el renglón 32, él incluso ahí le empieza a decir que mire, que me coloque el valor en dinero o en especie. Recuerden que los salarios también se pueden pagar en especie. ¿Qué es una especie? Te pagan el arriendo. Hay empresas que pagan el arriendo de ciertos empleados como tal, pagan alimentación, pagan algunos beneficios, digamos que no son en dinero, alimentaciones, ya les había dicho, etcétera, donde los cuales se toma el valor del pago en especie, ¿cierto? Entonces ya habla obviamente de salarios, primas extralegales, lo que hablábamos, cesantías, etcétera, ¿cierto? Pero a la vez también indica, ojo con esto, las indemnizaciones por despido injustificado, todo lo que sea laboral, todo, incluyendo, óigame esto, el subsidio familiar, si el que te da las cajas de compensación, también lo tienes que tener en cuenta también. Si te han dado auxilios por enfermedades, recordar que las incapacidades no son salarios. Las incapacidades son auxilios por enfermedad. ¿Sí? Que eso es un error muy común. Un error muy común que pasa. Entonces, para tenerlo en cuenta. También todos los auxilios funerarios, auxilio por maternidad, que es lo que comúnmente llamamos licencias por maternidad, todo lo que tenga que ver con vacaciones, etcétera, ¿cierto? Mire que incluso si usted parase en ese renglón 32 ahí en la DIAN, él no te dice, a partir del año 2017, el auxilio de cesantía y los intereses a las cesantías se entenderán realizados en el momento del pago. Anterior a anterior a 2017, las cesantías solo se consideraban pagas. O sea, no las acumuladas, sino las pagadas. A partir de 2017 se incluye también lo que te consignan. Entonces dice, se entenderán realizados en el momento del pago del empleador al trabajador directamente o cuando se consigne al fondo de cesantías.
Entonces, por eso es como también la diferenciación que hay. Habla también pues que en el auxilio de cesantía de acuerdo al código sustantivo, cuando se reconoce por el empleador, bueno, ya también lo decía, explica que se debe de calcular, o sea, que, miren lo que dice acá, el trabajador reconocerá cada año grabable el auxilio de cesantías tomando la diferencia entre el 31 de diciembre del año grabable de renta contra el 31 de diciembre del año anterior. Pero bueno, esos son para cálculos diferenciales, no se compliquen con eso. ¿Por qué digo que no se complique? Porque usted simplemente va y observa cuánto le consignaron, o lo puede ver en tu extracto de cesantías, cuánto te consignaron para poder saber cuál es el valor que vas a tomar. Pero mejor aún, si miras el certificado de ingresos y retenciones, ahí está el valor de la cesantía. O sea, no tienes que dar toda esa vuelta, pero también puedes, como te digo, dar toda esta vuelta como tal. Hay una vaina también. Hay una vaina que es que hay empresas que hacen apoyos económicos educativos. Esos apoyos económicos, ¿cierto? Como tal dice, cuando te lo den, debe ser declarado como renta de trabajo. Cuando te lo otorguen, debe ser declarado también como tal, como una renta tuya. Eso es como un ingreso adicional para vos. Listo. Básicamente aquí tenemos todo este valor como tal, como ingresos de rentas de trabajo. Y muy claro también debes de tener que si prestas servicios laborales, de esos que prestan, por ejemplo, vos prestas servicios a algunas empresas. Hay empleados estatales que tienen todo este proceso de que no son de nómina estatal, sino que hacen contratos por prestación de servicio. Todos ellos también se pueden acoger basado lógicamente en lo que indica el artículo. Yo no voy a aprender bien todos estos artículos porque son muchos, pero siempre les he dicho que la idea no es aprenderse en el número, sino saber dónde está. El artículo 103 del Estatuto Tributario. 103 del Estatuto Tributario. Bases en eso para las rentas de trabajo. Ahí pone el total. Ahora, ¿qué van los ingresos no constitutivos de renta? Los ingresos no constitutivos de renta, ¿qué son? Que a pesar de ser una renta para el Estado o para el tributo, no es considerado como renta a tributarlo, poder decirlo así. Entonces dice, no son ingresos de renta, perdón, son ingresos no constitutivos de renta, son ingresos no constitutivos de renta de trabajo. Entonces le dice, bueno, entonces usted ahí ponga que el valor de los aportes a fondos de pensiones, solidaridad si te sacan, y si tenés aportes voluntarios también lo tenés que poner ahí. Ahí van sumados ese valor, ¿cierto? Entonces, ese valor de la pensión va ahí como un ingreso no constitutivo de renta. Bueno, recordar que las cotizaciones voluntarias no pueden superar el 25% del ingreso laboral y a la vez no superar los 2.500 VTs. 2.500 VTs en el año 2023. Acuérdense que no se van a grabar las cuestiones de memoria, no. Van a saber cómo utilizar la información. Entonces son 42.412 pesos. 42.412. Y tenemos libres, o sea, sin ese problema, sin que se me hizo las primeras 2.500 VTs. O sea, hasta 106, que es un valor más bien grandecito, 106.030.000 pesos, hasta 106.030.000, podés tener como valor
incluyendo los fondos en las pensiones voluntarias y las pensiones obligatorias. Entonces, estas pensiones obligatorias y voluntarias no pueden subir ni superar el 25% de los ingresos, el 25% de los ingresos, y con otra restricción que son 106.030.030, listo, a tenerlo claro. ¿Qué más se pone ahí? Los aportes obligatorios en salud, aportes obligatorios en salud, ¿ok? Entonces los aportes obligatorios a salud van ahí como tal. Lo que hablamos ahora, los apoyos educativos, esos apoyos que están arriba también deben de ser colocados como no constitutivos de renta. Cuando te pagan alimentación también son no constitutivos de renta. Entonces todos esos valores van en el renglón 33, lo cual ya al restarlos nos va a dar una renta líquida. Listo, nos da la renta líquida. Entonces los ingresos ya los tenemos, ya sabemos que no son no constitutivos de renta y ya nos dan la renta líquida. Ahora, una cosa es un ingreso no constitutivo de renta y otra cosa es una renta exenta. Un ingreso no constitutivo de renta es que a pesar de ser un ingreso, para el Estado no lo tiene en cuenta para nada. Pero la renta exenta es que a pesar de ser renta, su valor a tributar es cero. ¿Listo? Digamos que es casi lo mismo, pero digamos de forma cambia un poquitín. Entonces, mire, ¿qué podemos quitar o poner, como renta exenta en el renglón 35? Entonces dice, los depósitos a la AFC. Recuerden que la AFC es la ahorro para el fomento de la construcción, ¿cierto? Pues los ahorros a la AFC. Aportes voluntarios a los seguros privados de pensiones, cuentas de ahorro voluntario contractual, ¿cierto? Todo eso, nada puede exceder el 30% del ingreso laboral. Tiene también su límite, 30% y 3.800, es decir, o superan el 30%, pero sin superar las 3.800 VTs, que 3.800 VTs vienen a ser 3.800 VTs, todo eso no es sumar más de 161.165.000 pesos. ¿Listo? Bueno. Ahí están básicamente todo lo que tiene que ver con las rentas exentas como tal. ¿Sí? Miren que también hablan de los aportes voluntarios del empleador, trabajador, participe independiente, de los seguros privados de pensiones voluntarias. Básicamente hay tener en cuenta los retiros parciales de aportes y rendimientos que cumplan con el periodo de permanencia mínimo. Acuérdense que según el 126-1, vamos a mirar el 126-1. Del estatuto. Entonces mire lo que dice. Para efectos del impuesto de renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de jubilación, de invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la misma vigencia en que realices. Los aportes del empleador no es de superar los 3.800. Bueno, eso ya lo tenemos claro. Los voluntarios que haga el trabajador, el empleador u otro aporte de participe independiente, siempre y cuando sean administrados por una entidad vigilada por la superfinanciera. Ya también lo otro lado. Los retiros de aportes voluntarios que se hayan excluido de retención en la fuente. Acordate que cuando vos tenés aportes voluntarios, vos llevas una certificación
ante la entidad que te paga, en este caso a la empresa, con el fin de que ellos sepan de que esos ingresos, por decirlo así, perdón, esos valores, vos te los estás llevando y que no querés que vayan como parte de la retención en la fuente. Entonces miren lo que dice acá: los retiros de aportes voluntarios provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la fuente. Entonces, ahí está otro cuento. Pero también acuérdese que el 126-1 nos indicó que los aportes, rendimientos y pensiones sean pagados con cargo de aporte y que hayan permanecido mínimo 10 años. 10 años. Por eso es tan difícil estos aportes de pensiones voluntarias, porque es tener una plata, entre comillas, muertas por 10 años. Yo siempre les he dicho que quien vaya a hacer pensiones voluntarias lo va a hacer por tributaria, o sea, para disminuir de impuestos y no para mirarlo, porque hay gente que lo mira para su futuro y eso está bien también. Debe tener en cuenta esto porque son 10 años y pues si usted retira los valores antes de esos 10 años, pues no se pueden tener en cuenta. Nada. Haga de cuenta que perdió todo ese trabajo como tal. Y hay otras rentas exentas. Miren que hay otras rentas exentas que dicen, es un beneficio exacto que se resta de la renta líquida. Entonces dice, indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, indemnizaciones por protección a la maternidad, gasto de entierro y el auxilio de cesantías e intereses. Cesantías e intereses. Ahora, si ustedes recuerdan, en el formato 2516, cuando nosotros llenábamos todas esas casillas, hay una cuestión que decía salario promedio últimos 6 meses de vinculación laboral. Es para ellos también tener ese dato de que no superen los 350 OETs. Entonces, cuando ya lo superan, las cesantías ya dejan de ser grabadas y ya van a tener una parte grabada y una parte no grabada. O sea, imagínense que arrancan de que desde 350 VTs con el 90% no grabado a mayor de 650 VTs con todo grabado, y 650 VTs son 650 VTs son 27.567.000 pesos. 567.000 pesos. Entonces, básicamente, vamos a tener esto en cuenta, que ya hay cesantías que no son grabadas, perdón, que son grabadas y no grabadas, entonces hasta 350 VT del salario promedio, y el salario promedio son hasta 350 VT, y tener un salario de 14.844.000, tú pues vas a tener hasta ahí todo exento, y ahí en adelante van a tener una porción grabada y otra porción exenta, para que también lo tengas en cuenta. Listo. Acuérdense que la de 2016 para atrás, cuando lo retiras, también pues tienen una aplicación de acuerdo pues a lo que dice el estatuto. Bueno, también está el seguro por muerte. Recuerden que toda esa parte de las Fuerzas Armadas tienen rentas exentas. Lo que hablábamos de los gastos de representación y de los profesores, todo está exento. El 25, viene lo general, el 25% del total de los pagos está excluido. El 25% de los pagos laborales está excluido.
Y recuerden que uno toma el total de los pagos laborales y le resta, o sea, le resta esta parte exenta para poder saber cuánto es ese tope, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es este tope? O sea, es sobre el valor del renglón 34. ¿Por qué? Porque la idea que tiene el gobierno es esa, el 25% digamos, de ese valor como tal. Ese 25 te lo puedes descontar sin ninguna condición. Bueno, si hay una condición, que el año no puede superar las 240 VTs. En el año no puede superar las 240 VTs. Es decir, que en eso no puede superar los 10.178.000. En el año no puede superar los 10.178.000. Perdón, en el año no, en el mes. En el mes, repito, en el mes, no en el año. En el mes no puede superar los 10.178.000 pesos. Listo. Bueno. Digamos que ya está toda esta parte de las rentas exentas y ya vienen las deducciones imputables. Deducciones imputables. A ver, si vos tenés un salario, obviamente siempre, ¿cierto? Pero cuando vos tenés un salario, digamos, de valores alticos, un buen consejo para ello es tener la vivienda a través de hipoteca. ¿Por qué? Porque ahí te puedes deducir el valor de los intereses, ¿cierto? Entonces mira lo que dice acá. Si la casilla 34 es mayor que 0, o sea, la renta líquida, ¿cierto? Porque hay gente que tiene ingresos brutos, ingresos no positivos de renta iguales, pues, el que tiene una renta líquida de 0, entonces no lo deja. Pero cuando es mayor que 0, que es la constante, se pueden deducir los intereses que se pagan sobre préstamos para adquisición de vivienda del contribuyente. La única razón, o digamos el único pero que tiene, que es que tenga hipoteca. Pero pues todos los bancos exigen hipoteca. Pero sí, dice ahí que siempre y cuando, cuando el préstamo esté garantizado con hipoteca y se cumplen las demás condiciones del artículo 119. Vamos a mirar el artículo 119 que nos dice, normalmente cuando aproveches el de la página del estatuto.com, que ahí está todo y está actualizado el artículo 119. Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de renta, o sea, no importa que te dediques, no importa si esa tenga que ver con lo que produces o no, los intereses que se paguen por la adquisición de vivienda del contribuyente se pueden deducir. Entonces, también dicen que cuando se hayan adquirido por unidad de poder adquisitivo constante, nos tenemos que devolver. ¿Qué es unidad de poder adquisitivo constante? Fue una unidad de medida que se tuvo hace muchos años, en las cuales el gobierno fracasa porque llega a un punto en que los préstamos se volvían impagables. La UPAC, que se llamaba antes, esa UPAC fue también generada a través de lo que se llamaban las corporaciones de ahorro de vivienda, que eran entidades diferentes a los bancos. Las entidades prestaban plata para vivienda con su respectiva hipoteca, pero no cobraban en pesos, sino en una cuestión que llamaba UPAC. Hoy se llama unidad de
¿cómo es? No, VRs, no. Sí, VRs, que es unidad de valor real. VR, unidad de valor real. Esa unidad de valor real es la que reemplazó el UPAC, tiene unos cálculos que la misma superintendencia indica, y los préstamos hipotecarios normalmente están hechos basados en ese, digamos, en esa cifra como tal. Tengan en cuenta sus intereses. También los intereses que se pagan a través del ICETEX. Eso se puede también deducir. Tenés un préstamo en el ICETEX, te los puedes deducir los intereses como tal, ahí en este renglón como tal. Ok. Ya para terminar la parte de rentas de trabajo, vamos a mirar a qué más deducciones pueden haber imputables. Deducciones, entonces, ¿qué otras deducciones hay? Entonces dice los pagos por salud. Acuérdense que ustedes pueden también ya tener no solo la salud normal, sino que también pueden tener salud complementaria, medicina prepagada, seguro de salud, etc. Dependientes económicos. Acuérdense que te pueden descontar un 10% adicional de los ingresos, ¿cierto? De los ingresos lógicos laborales, 10%. Si hay dos personas, por ejemplo en el caso de los hijos, obviamente los dos padres, si los dos padres declaran, deben de escoger una de las dos personas quien debe de hacerlo. Los dos no se los pueden descontar. Entonces dice, los hijos del contribuyente hasta 18 años. Los hijos del contribuyente de 18 a 23, cuando financian la educación de los hijos, hasta los 23. Los mayores de 18 también que tengan discapacidad. El cónyuge dependiente que lo trabaje, los padres, los hermanos del contribuyente que tengan también dependencia. Bueno, tengo una duda y de pronto luego se las aclaro, y es si los dos padres pueden descontar el mismo hijo. Y ahí me generó una duda, pero bueno, vamos a mirar y en un próximo video se los voy a poner como tal. Y el gravamen de movimientos financieros, el famoso 4 por 1000, te puede descontar el 50%, no tiene que haber ninguna relación pues con lo que es, no, el 50%, y eso te lo genera una certificación el respectivo banco. El banco te genera incluso que ya te tratamos de gravamen de movimiento financiero tanto, y tú a veces en algunos dicen y te puedes descontar 50% o hasta este valor. Todas las deducciones, todo lo como tal, nunca pueden superar todo esto el 40%. Las rentas exentas, digamos, el total de todas estas rentas exentas y deducciones no tienen la limitación de las 40%. Entonces, 40% de que de los ingresos, todas las deducciones se suman. No puede ser el 40%, pero tampoco esa suma puede subir los 56 millones. O sea, tiene muchas restricciones. Te puedes hacer todas estas deducciones, pero al finalizar la sumatoria nunca puede tener, un valor superior al 40% de los ingresos de la renta laboral. Y aún así tiene otras restricciones, que no puede ser esa sumatoria superior a 58, la vuelve y la limita como tal. ¿Listo? La limita a 56 millones. Pero tengan en cuenta que la última reforma dijo, si usted tiene otros dependientes, yo lo dejo que esa deducción, esos 56 millones, se suban 3 millones por cada dependiente adicional. Entonces, tenés 2 hijos,
Entonces, y el excedente son 56. Entonces, por tener esos dos hijos, entonces te dan 3 millones adicionales. De este renglón 42, en este renglón 42 ya sacado todo, ya queda la renta líquida ordinaria. Y sobre esa renta líquida ya vamos a tener las tarifas de impuesto de renta de persona natural, que esas tarifas están o las encontramos en el artículo 241 del Estatuto Tributario y que vienen en una escala de 0 a 100, de 0 a 1090 BT0, de más de 1090 a 1700 tiene un cálculo, de 1070 a 4100 otro cálculo y así sucesivamente. Muy importante que eso también tiene cálculos diferenciales por tabla. Bueno, digamos que ya acabamos la primera parte. Espero pues les haya interesado el tema como tal. Hoy tuvimos ruidos por todos lados, máquinas, bueno, de todo, pero teníamos que hacer este video hoy para poder salir de esa primera parte complicada que son las rentas laborales. Bueno, espero les haya gustado y ya vamos a seguir con otro en el cual vamos a mirar toda la parte de las rentas, del resto de rentas como personas naturales. Bueno.